creo que hacerse beneficiario de un subsidio que claramente ellos no necesitan es robar, ¿no? Yo quiero que empecemos escuchando esa María Fernanda Cabal de 2021 que hablaba de subsidios, que daba cátedra sobre este tema. Escuchémosla. El joven se supone que no está trabajando ni produciendo, salvo excepciones, los que trabajan y estudian, salvo excepciones, pero el joven consume. Y esa carencia de tener recursos para el consumo es lo que puede generar esa frustración. ¿Cómo logramos que esos jóvenes puedan generar un ingreso que no sea subsidio? Que el subsidio usted sabe dónde va a parar, puede ser, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo los ocupamos para que puedan tener un ingreso para ese consumo? ¿Ustedes están de acuerdo? El joven es un consumidor. Sí, claro. Él consume permanentemente y no está trabajando, entonces usted necesita que sus papás le den, porque si no, ¿cómo hace? ¿Cómo se suple en un momento? Bueno, pues tenemos ahí a María Fernanda Cabal diciendo como no, pero para los jóvenes subsidios no, pues porque eso no funciona, ¿no? Como que eso no sirve para que, ya sabemos eso donde termina. Fue su esposo, fue su mismo hijo, Juan José Lafurí, que quien reposteó, digamos que en 2021 este video de María Fernanda Cabal, y también en septiembre de 2025 era su hijo Juan José Lafurí quien había trinado en varias ocasiones criticando a Margarita Rosa de Francisco. Ajá. Porque recordemos que hace algunos meses hubo, digamos que una polémica alrededor de la actriz por un subsidio que habría recibido para estudiar y que en el que supuestamente, o lo que dicen es que se habría puesto de estratos 3 para recibir este subsidio. Pues luego Margarita Rosa de Francisco dijo que no estaba enterada, que ella en realidad sabe que no es beneficiaria de este tipo de apoyos o recursos porque ella pues es estrato 6, y en ese momento Juan José Lafurí dijo: Margarita Rosa de Francisco en un acto revolucionario se autopercibió estrato 3 siendo 6 y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen, le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad. Pero yo creo que, como es ese dicho de que cuando uno escupe para arriba le cae encima, algo así, como de que siento que eso le pasó. Estamos muy centenias para sabernos los refranes de los abuelos, pero sí. José Lafurí. Más rápido cae un mentiroso que un cojo, también, o la lengua es el azote de él. También le queda muy bien a este caso. Ese doble rasero de Juan José Lafurí. Pero entonces nos encontramos con algo totalmente distinto. Lo encontró Daniel Coronel, hizo una investigación y se encontró con que Juan José Lafurí, el hijo de María Fernanda Cabal, y José Félix Lafurí, que es el presidente de Fedegan, se presentó hace unos años como pequeño productor ante el banco Serfinanza, que es el banco de la familia Char, y aseguró que su patrimonio y sus ingresos anuales estaban justo en los límites que permitían considerarlo un pequeño productor, y en consecuencia pues obtuvo un crédito de fomento para sembrar palma de aceite. El préstamo a una tasa preferencial fue por 400 millones de pesos con cargo al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, y el fiador de la deuda pues fue el propio Estado, que a través de Finagro avala el 80% del crédito. Además recibió un subsidio incentivo de capacitación rural que se conoce como ICR por el monto máximo de 95 millones de créditos. Esto quiere decir que del crédito de por sí pues barato, los contribuyentes le regalaron casi el 25% a través de uno de los subsidios que tanto han criticado su mamá, él y su familia. Esto es irónico, es realmente un descaro, una conchudez, porque uno puede tener críticas al asistencialismo, a los subsidios, a si funcionan o no, a si realmente ayudan a salir a las personas de la pobreza o les
abren el camino a otras oportunidades, pero creo que hacerse beneficiario de un subsidio que claramente ellos no necesitan es robar, ¿no? O sea, yo creo que eso sí podríamos hablar de que están robando, porque pues en realidad no son merecedores ni beneficiarios de ese subsidio. Ahora, yo no sé qué papel juega Iserfinanza, el Banco de los Char, pero claramente pues sí hay una responsabilidad muy directa contra Juan José Laforí. Sí, esto se tiene que investigar profundamente, Mari, y pues de ser completamente cierto, digamos, pues se debe aplicar una medida judicial, así como el hijo del presidente, Gustavo Petro, está pues en medio de líos judiciales y todo el mundo se le va encima al presidente por esto, pues el hijo de María Fernanda Cabal no tiene por qué ser la excepción y también debe ser investigado, y pues que la familia también responda por estos hechos tan reprochables. O sea, acá es que también está implicado, también no es solo el tema de la doble moral de María Fernanda Cabal, que es un descaro gigante de criticar el tema de los subsidios y de los beneficios estatales que le da pues el gobierno a las personas que lo necesitan, que pues Juan José Laforí no es una de ellas, evidentemente, sino está el tema también de que Félix Laforí también está implicado en todo esto. Hagamos un recuento. O sea, tenemos que José Laforí Cabal accedió a un crédito de fomento agropecuario por 400 millones de pesos, como tú nos dijiste. Un subsidio del incentivo de capitalización rural por casi 96 millones de pesos, que fue el monto máximo permitido, y una garantía estatal del 80% de la deuda a través del Fondo Agropecuario de Garantías. ¿Esto cómo se traduce? Digamos que de forma más sencilla, el Estado colombiano le regaló al hijo de María Fernanda Cabal y de Félix Laforí cerca del 25% de este crédito, y además respondió como fiador principal de este crédito, y pues todo esto bajo esta figura que él mostró de ser un pequeño productor, ¿no? Pero entonces él presentó esta documentación, declaró estos activos, como tú nos dijiste, digamos que muy al tope de lo permitido por este crédito. O sea, una casualidad divina que pues afortunadamente le estuviera casi que llegando al límite, pero pudiera acceder a este crédito declarando activos por 129 millones, que pues era como el límite, ¿no? Justo debajo del tope legal. O sea, digamos que puede ser legal, pero una casualidad muy grande sí es, y pues esto huele bastante raro. Y hay otro conflicto de interés, que a esto quería llegar, y es que mientras este crédito y este subsidio eran tramitados y eran desembolsados al hijo de María Fernanda Cabal y de José Félix Laforí, José Félix Laforí, recordemos que en ese entonces era presidente de Fedegan, y además de esto era miembro de la junta directiva de Finagro desde 2007 hasta junio del 2024. Y pues, ¿qué ha dicho José Félix Laforí de todo esto? Que no había necesidad de informar a la junta y que no había conflicto de interés, pero pues huele bastante mal, y yo creo que está claro que sí podría haber un conflicto de intereses, y los mismos exmiembros de esa junta, de la junta directiva de Finagro, pues discrepan con esto que dice José Félix Laforí, y pues de hecho la Contraloría ya realizó una visita de auditoría a la finca donde supuestamente se ejecutó esta inversión. Entonces sí, tanto Cabal como José Félix Laforí han sido críticos feroces de los subsidios en redes sociales. Llegaron, como tú ya nos dijiste, a criticar a Margarita Rosa de Francisco, a hablar de los pobres a los que se les quitaban las oportunidades, pero pues ahí está quedando evidenciado el doble rasero de estas personas. ¿Qué ha dicho Cabal? ¿María ha dicho algo? ¿No se ha pronunciado? No, iba a hablar de José Félix, que esta mañana sí estuvo en entrevista con Daniel Coronel. Más que una entrevista, yo lo que sentí fue que hubo una confrontación directa, porque teníamos a un Daniel Coronel bastante exaltado y confrontativo, y a un José Félix Laforí también, pues que fue en representación de su hijo
hijo. Creo que de ahí, de entrada, pues hay un problema muy grande y es como quién debe responder. Total. Pues claro, como que su papá por este conflicto de interés también tiene que dar unas respuestas y lo que le dijo a Coronel fue como no estaba en mi deber reportar eso porque la Junta no toma decisiones sobre a quién se le dan los créditos o no, y que había, digamos que, unas opiniones divididas sobre si esto realmente constituía un conflicto de interés o no al estar él en la Junta de Finagro. Pero más allá de eso, pues creo que el responsable sí es Juan José, quien debe responder sobre por qué estaba accediendo a este tipo de subsidios, pero lo que vimos es que envió a su padre a esta entrevista con Daniel Coronel, y lo que vemos también es pues que hay una respuesta un poco también como descarada, pues no se ve muy preocupado el hijo de María Fernanda Cabal por las implicaciones que esto tenga, y de hecho su último pronunciamiento, y de hecho el único que ha hecho sobre este tema, es en respuesta a Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien hace 4 horas puso en Twitter: curioso que un curtido abogado penalista con maestría en Europa, trabajando en grandes firmas del país y representando decenas de clientes, necesite que su papito salga a defenderlo. Y Juan José Laforí se ríe y dice: y no eres capaz de mirarme a los ojos de frente en reiteradas oportunidades que nos cruzamos, hijo y beneficiario del lavador. Yo creo que Juan José está intentando desviar la atención, metiéndose en la disputa por el lado equivocado, yéndose contra los hijos de Santos, que ya ha pasado en muchas ocasiones. Muchas cosas tendrán por responder, pero pues Juan José tiene que responder es por lo que está pasando actualmente y no mandar a su papá a responder. Y de hecho Martín Santos también puso un trino sobre eso y escribió por cosas como agroingreso cabal, que fue como llamó Coronel a este escándalo que pues él reveló. Es que nos sentimos honrados cada vez que la familia Cabal Laforí nos ataca. Y sí, recordemos a una María Fernanda Cabal que escribía cuándo devuelve lo que recibió en subsidios a todo el mundo. Entonces queda a esperar qué más dice María Fernanda Cabal y cómo puede afectar de pronto esto su candidatura a la presidencia, en este momento precandidatura. Pero si bien el anuncio del Centro Democrático sobre su candidata elegida lo hará hoy a las 5 de la tarde, pues recordemos que María Fernanda Cabal era como la más opcionada, ¿no? La que se iba a quedar con esa candidatura a la presidencia con el aval del Centro Democrático. Todo apunta a que va a ser ella, pero pues quién sabe si esto los haga replantearse esa decisión. Hoy vimos en Red Más Noticias que dieron el anuncio como primicia de que se habían filtrado los resultados de la encuesta y María Fernanda Cabal había sido la elegida. Luego el Centro Democrático salió a desmentir y dijo: todavía no se han dado a conocer los resultados, los conoceremos hoy a las 5 de la tarde, pero incluso el expresidente Álvaro Uribe dijo que esta no era la decisión definitiva, ¿no? Él dijo que el resultado de la encuesta podría conocerse pronto, pero no estaba seguro si la elegida era quien debía ir a una consulta interpartidista o participar en otra encuesta. Dice el ex jefe de Estado: si esa consulta se dispersa en varios grupitos, es inútil estar allí. En ese caso uno pensaría que es mejor que el Centro Democrático se reserve y no participe. Entonces todavía no sabemos muy bien qué futuro va a tener la precandidata elegida según los resultados de esa encuesta, que va a decidir finalmente el expresidente Álvaro Uribe, porque como sabemos pues es quien tiene la última palabra. Y como hemos visto, pues tenemos actualmente a un Uribe en campaña, porque no solo está en la lista al Senado en el puesto 25 de la lista del Centro Democrático, sino que también hemos visto que ha vuelto a una ronda de medios, que está dando declaraciones, que incluso está hablando de propuestas. Y yo quiero traerles una que me pareció bastante polémica que hizo el fin de semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se trata de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP. Escuchemos qué es lo que tiene por decir el expresidente. Una propuesta para los militares.
Primero que todo hay que quererlos. Segundo, este partido ha propuesto el año entrante no extender la JEP. Cumplió 10 años, cortarla. Tercero, que se acabe eso tan costoso que es una fuente de odio a los militares. Tercero, díganle a los soldados de Colombia, a los policías de Colombia, la propuesta de este partido es que a la fuerza pública solamente la investigue, la juzgue la justicia penal militar. Es que Uribe es extremista. No, señor. Un país que quiera seguridad tiene que proteger a sus soldados y a sus policías. Que los militares sean juzgados en la justicia penal militar, como si eso hubiera funcionado, como si eso hubiera dado resultados en la historia del país y como si eso no hubiera legitimado la impunidad por tantos años como pasó, por ejemplo, en la desmovilización de las AUC, incluso existiendo justicia y paz. Vemos que muchos de los paramilitares, de los militares y de los grandes victimarios de ese periodo tan cruel de la violencia en Colombia sí quedaron en impunidad o fueron incluso extraditados con la verdad, o que nunca se llegó a reparar a las verdaderas víctimas, y es un poco lo que quiere hacer Álvaro Uribe Vélez con ese proceso de paz que, hay que reconocer, no ha sido perfecto, no se ha implementado, digamos, con todas las garantías, no se han visto los resultados, digamos, que esperados, y eso también responde a unos retrasos en el gobierno de Iván Duque, pero pues que sin duda la historia nos ha demostrado que una justicia militar donde se juzguen militares no es lo más adecuado o no ha sido lo más efectivo, ¿no? Sí, totalmente, Mari. Entonces, ¿tenemos algo más en la derecha o ya quedamos con esto de Cabal? No, tenemos más. Hay otra persona que se quiere meter a la contienda. Recordemos que aunque ya fueron inscritos las listas al Congreso, sí, al Senado y a la Cámara, tienen hasta el 18 para hacer cambios en las listas, y por eso todavía muchas no se han dado a conocer. Por ejemplo, la lista del Partido Verde todavía no se conoce en su totalidad, no se sabe cómo quedaron ubicados los puestos y demás, porque ellos tienen un plazo para hacer cambios en esas listas. Y hay alguien que yo creo que ustedes van a reconocer, comenten si lo reconocen, que se quiere unir a esa lista del Senado, que le pidió al expresidente Álvaro Uribe que lo incluyera. Escuchémoslo. Presidente Uribe, soy Mario Hernández. Estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos. Póngame en el Senado en la lista de número 26 o 27 y jalamos bastante. Vamos para adelante, lo que se le ofrezca. Chao. Lo que se le ofrezca, dice Mario Hernández, el empresario que le pide lo que se le ofrezca. Si quiere, métame a la lista del Senado. No me lo esperaba. Esto es tremendo plot twist. Sí, es como... Y puede ser muy positivo para el Centro Democrático. ¿Será? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos visto que Mario Hernández sí se involucra bastante en política. Y la gente lo quiere, ¿no? Y es uno de los grandes financiadores de las campañas. De los grandes empresarios de nuestro país. Mario Hernández, te amo, te adoro por siempre. Entonces sí, yo creo que esto puede ser muy positivo para el Centro Democrático, y pues ya ahorita también que estamos viendo una política que intenta como generar una cercanía y una emocionalidad más fuerte en los colombianos, teniendo influencers, figuras públicas, pues que comediantes y demás, pues esto sí llegaría en un buen momento, ¿no? Como que el timing es perfecto. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las
calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?